Consumo excesivo de alcohol. Sabemos que el alcohol es una sustancia que se consume frecuentemente. Muchas personas consumen alcohol sin tener problemas. Sin embargo, otros consumen alcohol en exceso, de manera ocasional o crónica. Es aquí como definimos que el consumo excesivo de alcohol es un hábito que va más allá de lo que se considera un consumo moderado o socialmente aceptable. Como TUM, debemos saber identificar si nuestro paciente está sufriendo una intoxicación de esta sustancia. Debe tenerse en mente que, si bien el abuso de alcohol puede ser el único problema del paciente, también puede existir algún otro. Por eso se debe hacer una valoración completa para identificar cualquier urgencia médica y recordar que diabetes, epilepsia, lesiones cefálicas, fiebre, hipoxia y otros problemas médicos pueden hacer que el paciente parezca intoxicado, cuando no lo está. De igual modo, hay que buscar lesiones. No debe permitirse que la presencia de alcohol o los signos y los síntomas del consumo excesivo de esta sustancia se impongan a la sospecha de otros problemas médicos o lesiones. Bien, para poder identificar a un paciente que tuvo un consumo excesivo de alcohol, podemos guiarnos por medio de la presencia de ciertos signos y síntomas, las cuales se presentan como olor a alcohol en el aliento o la ropa del paciente. Sin embargo, no es una forma suficiente para concluir que existió consumo excesivo de alcohol. Marcha tambaleante e inestabilidad para el consumo. Habla farfullante, patrón de pensamiento disperso, palabras o frases incoherentes. Cara con aspecto enrojecido, a menudo con sudoración y queja de calor. Náusea o vómito. Coordinación deficiente. Tiempo de reacción prolongado. Visión borrosa. Confusión. Alucinaciones visuales o auditivas. Falta de memoria, lagunas. Estado mental alterado. Sin embargo, se puede presenciar, en caso contrario, la abstinencia de alcohol. El paciente con abstinencia de alcohol puede experimentar convulsiones o delirium tremens, un trastorno que se caracteriza por sudoración, temblor, ansiedad y alucinaciones. En algunos casos, la abstinencia de alcohol puede ser letal. Pero para poder proporcionar nuestra atención básica al paciente intoxicado y al que sufre abstinencia de alcohol, debemos estar preparados para 1. Mantenerse alerta para identificar problemas de la vía aérea y respiratorios. Es preciso estar preparado para conservar la vía aérea, aspirar y colocar a la persona en posición en caso de que pierda el estado de conciencia, experimente convulsiones o vomite. Hay que ayudar al paciente para que no broncoaspire el vómito. Debe tenerse lista una cánula rígida para aspiración. Se suministra oxígeno y se asiste a la respiración según se requiera. 2. Hay que descartar la presencia de algún traumatismo del que el paciente pueda no tener conciencia por los efectos de su intoxicación. 3. Estar al tanto de los cambios del estado mental conforme el alcohol se absorbe e ingresa al torrente sanguíneo. Hablar con el paciente con el objetivo de mantenerlo alerta en la medida de lo posible. 4. Vigilar los signos vitales. 5. Tratar el estado de choque. 6. Impedir que el paciente se inflija una lesión a sí mismo. Utilizar inmovilizadores según lo autorice el sistema local. Solicitar asistencia de las fuerzas de seguridad si es necesario. Protegerse y proteger al personal. 7. Estar atento al desarrollo de convulsiones. 8. Trasladar al paciente a una institución médica. Consumo excesivo de sustancias. El concepto del consumo excesivo de sustancias hace referencia a la administración de una sustancia química con fines distintos de los terapéuticos médicos. Se debe considerar que los pacientes que abusan de las drogas y otras sustancias químicas padecen una enfermedad. Bien, hablaremos de la clasificación de las drogas y sustancias químicas de las que se abusa con más frecuencia y pueden ocasionar problemas que requieren una respuesta del sistema médico de urgencias. Estas se clasifican en estimulantes, tranquilizantes, narcóticos, alucinógenos y químicos volátiles. Estimulantes. Son sustancias que afectan el sistema nervioso central e inducen excitación en el usuario.
Muchos consumidores abusan de estas drogas con la intención de aliviar la fatiga o generar sensaciones de bienestar. Algunos ejemplos son la cafeína, las anfetaminas y la cocaína. Las personas que abusan de estas drogas muestran excitación, incremento de las frecuencias del pulso y respiratoria, lenguaje rápido, boca seca, dilatación pupilar y sudoración. Asimismo, señalan no haber dormido durante periodos prolongados. Las dosis altas repetidas pueden generar una carrera de velocidad. El paciente se encuentra inquieto, hiperactivo y por lo general muy aprensivo y poco cooperador. Tranquilizantes. Tienen un efecto depresor sobre el sistema nervioso central. Este tipo de fármacos puede emplearse a manera de agente relajante, sedante o tranquilizante. Los barbitúricos son un ejemplo y por lo general se formulan en comprimidos o cápsulas. Las personas que consumen este tipo de drogas tienen aspecto perezoso, somnoliento y carecen de la coordinación típica del cuerpo y el lenguaje. Las frecuencias del pulso y respiración son bajas, a menudo hasta el punto de ser una verdadera urgencia. Narcóticos. Son fármacos capaces de inducir estupor o sueño. A menudo se utilizan para aliviar el dolor. Muchos de ellos se administran de manera terapéutica, pero también son objeto de abuso y de otros propósitos. Por ejemplo, la codeína, la oxicodona, la heroína, entre otros. Los pacientes que abusan de estas drogas tienen disminución de la frecuencia del pulso y también de la frecuencia y profundidad de su respiración. Tienen reducción de la temperatura cutánea. Sus pupilas muestran constricción y suelen ser puntiformes. Los músculos se mantienen relajados y la sudoración es profusa. El paciente se muestra muy somnoliento y no desea hacer nada. En caso de sobredosis es frecuente el coma. Pueden desarrollarse con rapidez paro respiratorio o cardíaco. Alucinógenos. Drogas que afectan o alteran el estado mental y actúan sobre el sistema nervioso central para producir excitación y distorsión de las percepciones. Por ejemplo, como el ácido lisérgico, LSD, la fenciclidina, PCP y ciertos tipos de hongos. Las personas que abusan de estas drogas tienen aceleración del pulso, dilatación pupilar y rubicundez facial. El paciente suele ver u oír cosas, tiene una percepción inapropiada del tiempo real y puede no estar consciente del ambiente real. Es común que sus palabras no tengan sentido y puede mostrarse agresivo o muy tímido. Químicos volátiles. Compuestos que liberan vapores, pueden producir una subida inicial y pueden actuar como depresores del sistema nervioso central. Por ejemplo, el líquido para limpieza, el pegamento, el cemento para modelado y el corrector líquido empleados para corregir errores de tinta son químicos volátiles de los que se abusa con frecuencia. Quienes abusan de estas drogas se observan azorados o acusan pérdida temporal del contacto con la realidad. El paciente puede desarrollar coma. Las mucosas nasal y bucal pueden revelar edema. El paciente puede referir una sensación chistosa de adormecimiento u hormigueo dentro de la cabeza. Puede presentarse cambios del ritmo cardíaco. Esto puede conducir a la muerte. La atención que se provee al paciente que abusa de drogas en general es el mismo para todas las sustancias y no varía, a menos que la dirección médica lo indique. Al proporcionar cuidados a las personas que consumen sustancias, el TUM debe confirmar su seguridad e identificarse como tal ante el paciente y los testigos.